Hola, soy Luis Muñoz, estudiante del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierto y a Distancia, UNAD. Me encuentro cursando cuarto semestre educativo del programa anteriormente mencionado. No vengo a hablarles como tal de la educación ni nada de esos temas, vengo a hablarles de un tema muy importante que es la didáctica. Entonces, durante todo el periodo académico vimos muchos temas que nos enfocamos en la didáctica de los estudiantes en formación de algún programa de docencia, de algún cualquier otra cosa, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros entonces? Por ejemplo, la didáctica es una palabra muy linda. La didáctica nos lleva o nos conlleva a ser y a tener más profesión por nuestra misma profesión, válgase la redundancia. Es decir, ¿qué fue lo más relevante, lo más importante durante todo el periodo académico? Se vieron muchas cosas como anteriormente lo dije, ¿cierto? Eh, Entre esos temas vimos eh, cómo, o sea, la qué intuición o qué pedagogía debería tener el estudiante eh, del programa de docencia, bien sea de licenciatura en educación, licenciatura en inglés, cualquier otro programa. En este caso yo me enfoco en el mío, ¿cierto? Nosotros como futuros docentes debemos dar cátedra de ejemplo a lo que hoy día se viene presentando. ¿Qué viene presentándose hoy día? Nosotros, la educación hoy día ha tenido un nivel muy bajo, educativamente y colectivamente, porque prácticamente todo lo que es lo pedagógico, todo lo que es lo educativo, se nos está yendo por el suelo. Entonces, la didáctica es algo muy lindo y es una oportunidad para seguir, para emprender, para saber qué se hace. Como, o sea, ¿cómo les explico yo esto entonces? Son observaciones que se le realizan a los estudiantes. Hay prácticas educativas que por medio de esas prácticas educativas nosotros vamos a adquirir mucho más conocimiento. Hay prácticas pedagógicas que también con esas vamos a adquirir lo que es la ética profesional docente que nos va a conllevar a ser mejores docentes hoy día, ¿cierto? Entre esos vimos muchos ítems que, que la ética, que el profesionalismo, que, o sea, muchos ítems, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo algo muy claro y es que para la docencia no se necesita enseñar solamente. Para la docencia se necesita tener autodidáctica pedagógica, se necesita ser más proactivos y mucho más investigativos, porque la investigación se ha ido perdiendo muchísimo, muchísimo es muchísimo. Ya no nos gusta investigar, ya nos gusta solamente como coger, copiar, pegar y listo. Eso es salir del tema. Como para finalizar, voy a finalizarles como con esta articulación de la formación docente durante el desarrollo de las competencias curriculares didácticas, evaluativas y metodológicas que se observan durante la práctica del estudiante como practicante de, de la práctica pedagógica educativa, ¿cierto? Entonces, o sea, dentro de la formación docente, como lo mencionaba anteriormente, hay muchas medidas que se articulan como fuentes de importancia para el aprendizaje autónomo de cada persona. Cada persona no tenemos el mismo aprendizaje, las mismas cualidades de neurocognitivas que nos ayudan a adquirir mejores los conocimientos, ¿cierto? Cada persona es muy diferente y más en el modelo educativo donde se ven muchos roles diferentes, donde el tutor actúa como activo y también como pasivo, el estudiante actúa como receptor y como pasivo porque es quien recibe la información, es quien memoriza lo que se le está dando, pero siempre y cuando el docente tiene que tener el rol de activo para saber explicar y saber cómo penetrar toda esa educación en los estudiantes. Espero que los docentes de formación, ya sea de lengua extranjera u otra docencia, como se lo mencionaba,
se deben mencionar por sus capacidades de innovación, educativas y pedagógicas, que los ayudan a tener mejores en el aprendizaje y así adquirir el conocimiento esperado para poderlo transmitir a los demás estudiantes. Por otro lado, la observación participante ayuda a tener una capacidad innovadora, donde por medio de la práctica educativa y pedagógicas se obtienen disciplinas que nos ayudan a mantener las fases de diseño en el diario del campo laboral o en el diario del campo vivir. Para esto se deben implementar las TIC, ¿cierto? Las TIC son metodologías de implementación que se utilizaron para adquirir mayores conocimientos en el aprendizaje o enseñanza-aprendizaje. Se pueden obtener mayores disciplinas que nos ayuden eh, eh, a tener demandas en los aprendizajes de cada estudiante, en la formación del docente. Cabe resaltar eh, que el aprendizaje adquirido en las prácticas educativas y pedagógicas nos acercan a tener mayores capacidades de expresión frente a los casos presentados en la educación, articular un desarrollo en la enseñanza del inglés, como por ejemplo que es mi rama, es mi ciencia o lo que yo me estoy preparando, y así tener mayores prospectos de cualificación y calificación como docente, ¿cierto? Entonces, dentro de esa innovación, tenemos como medidas poseer, realizar y mejorar las habilidades educativas que nos permiten comprender qué se enseña y desde qué punto se enseña o qué plan se está enseñando. Esos obstáculos de aprendizaje y, o sea, esos obstáculos de aprendizaje que se nos presentan diario, tenemos que mirar cómo evitarlos, bien sea con temáticas de la clase, con la realidad de los estudiantes. Con eso buscamos que ellos comprendan el contexto, comprendan las estrategias para que el estudiante realmente aprenda aplicando el pensamiento crítico, activando saberes previos y por ejemplo, despertando el interés de los estudiantes por medio de la clase. No solamente se necesita tener clases didácticas, clases dinámicas para que ellos estén concentrados. Desde que haya una buena comunicación entre docente-estudiante o estudiante-docente, ténganlo por seguro que se olvidan de lo que menos les importa y se enfoca en lo que más les importa, que es el aprender. Esa valoración se debe ver ajustada de transformaciones adaptativas que nos faciliten la adquisición de conocimientos por parte del estudiante, porque nosotros también o yo por ejemplo en el caso mío, como futuro docente, tengo en mi mente que nosotros también como docentes aprendemos de los estudiantes. Esa parte de que el docente es el que se lo sabe todo, eso no. El estudiante está en todo su derecho de tenerle que hacer correcciones a un docente si se equivoca, porque para eso es el estudiante. Por eso el estudiante recibe dos roles, que es el de receptor activo y en muchas ocasiones el de pasivo, ¿cierto? Que es el que comúnmente suele uno recibir como estudiante. Entonces, nosotros también y el docente puede recibir esas retroalimentaciones por parte de un estudiante. Eso no tiene nada que ver, eso no lo va a hacer menos docente, eso no le va a quitar todo lo que aprendió durante toda su universidad, ¿cierto? Eso, por ejemplo, en una clase muy específica. Entonces, como dándole finalidad eh, a esta pregunta-respuesta, porque prácticamente es una pregunta-respuesta en la cual nos enfocamos y nos debemos enfocar muchísimo, eh, debemos entrar una articulación de la formación docente que nos ayude a observar al participante. ¿Quién es el participante en este caso? El que está haciendo el rol del pasivo. ¿Y quién hace el rol del pasivo? El estudiante, ¿cierto? Con eso nosotros ayudamos a convertirnos a ser mejores docentes y convertirnos en un sujeto activo de propuestas curriculares a favor que nos lleven a tener un favor en los procesos de enseñanza, donde se dé un proceso como por ejemplo un proceso que engrane contexto escolar,
que engrane didáctica, que engrane pedagogía, que engrane conocimientos previos, que engrane aprendizaje autónomo, que engrane muchas cosas, ¿cierto? Son muchos los ítems que podemos engranar en estas medidas. Con lo cual, eh, con esto adquirimos conocimientos, tanto el docente como el estudiante, los conocimientos que ustedes menos de pronto esperaban adquirir. Eso para tener un buen desarrollo cognitivo en la educación. Y como docente educativo en formación o como futuro docente, yo en la lengua extranjera, tener medidas de implementación que nos ayuden a transmitir mejores ideas posibles, tener mejores enseñanzas en la educación. ¿Listo? Eso fue como todo. Muchas gracias por la atención.